Paz de Cristo, hermanos, saludos a todos los miembros de la iglesia New Beginnings Apostolic Church y a todos aquellos que nos miran a través de YouTube. En este momento, en este día, queremos compartir la palabra de Dios y quisiera leer una parte de la escritura, la cual está en el libro de Éxodos, capítulo 15, verso 26, donde Dios le da al pueblo de Israel ciertas recomendaciones para vivir libre de toda peste, de toda enfermedad. Y voy a entrar a la palabra de Dios rápidamente. Y les dice así la palabra de Dios: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oídos a sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Gloria a Dios. Vamos a orar. Señor Jesucristo de Nazaret, venimos delante de tu presencia una vez más, oh grandioso, para pedirte, Señor, que en este momento abras los corazones de los que están, Señor, mirando este canal, Señor, y que nos des la autoridad, oh Dios, de poder ver la palabra de Dios de manera especial. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien damos toda la honra y toda la gloria. Hermanos, la escritura que acabamos de leer, como dije al principio, el pueblo de Israel había sido liberado de la mano de Faraón y ahora era un pueblo libre. Dios había hecho prodigios y milagros en el transcurso del camino y acababa de darles de tomar, de beber agua, porque andaban en el desierto y obviamente había escasez de agua. Dios había hecho un milagro en sus vidas. Pero luego le da estas recomendaciones referentes a las enfermedades. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque no cabe duda, hermanos y amigos que nos miran, no cabe ni la menor duda de que estamos en los últimos tiempos y el mundo está siendo azotado por las enfermedades y por la enfermedad que está ahorita actualmente. Entonces, una de las recomendaciones que Dios le da al pueblo de Israel es, número uno, si oyeres atentamente, es decir, poner oído, poner atención a lo que Dios hablaba a través de Moisés. Le dice: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios y hicieres, el segundo paso es actuar dentro de la palabra, vivir dentro de los parámetros de la palabra de Dios, y hacer lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos y guardar sus estatutos. Es decir, Dios declara y promete al pueblo que ninguna de las enfermedades que envió a los egipcios iba a mandar al pueblo de Israel. Entonces, ¿qué demanda el Señor? Siempre en la obediencia, hermanos, en la obediencia a la palabra de Dios, en la obediencia a los mandamientos de Dios, que es el código de conducta moral que rige a la sociedad, que son los 10 mandamientos. El obedecer la palabra de Dios, el obedecer sus estatutos, el obedecer sus mandamientos, trae bendición al ser humano. El resultado de que esta enfermedad esté golpeando a la humanidad es el resultado del pecado del ser humano, es el resultado de la depravación, es la respuesta que Dios da al pecado, porque dice la Biblia que la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Cuando alguien desobedece los mandamientos del Señor, cuando alguien no le da la verdadera importancia y actúa de manera responsable delante del Señor, obviamente, hermanos, el resultado de la desobediencia es la muerte, porque Dios no puede, hermanos, Dios no puede enviar castigo a alguien que está haciendo su voluntad, porque si eso fuera así,
estaría en contra de la naturaleza de Dios. Y la naturaleza de Dios es amor y misericordia. Entonces el resultado del pecado, hermanos, es la muerte. El resultado de la desobediencia resulta en como dije, en la muerte misma. Entonces, pero si nosotros obedecemos la voz de Dios y actuamos conforme a su palabra y le damos oportunidad a Dios que trabaje en nuestras vidas, nada de lo que está en el mundo, o sea, nada de lo que está sucediendo va a tocar nuestros hogares, nuestras familias, nuestros hijos, porque Él lo promete, y ninguna de las enfermedades que envió a los egipcios, ninguna de las enfermedades que envía al mundo tocará sus hijos. Obviamente esto es llamado para la iglesia, pero esta enfermedad que está alrededor del mundo no está diseñada para la iglesia. Por eso el Hijo de Dios no puede vivir en temor, porque Dios promete que ninguna de las plagas, ninguna de las enfermedades que envió a los egipcios va a enviarla a sus hijos. Por eso el hombre de Dios, el Hijo de Dios, la iglesia debe de estar confiada que Dios nos va a librar de toda enfermedad. Eso no quiere decir, hermanos, que nosotros no vamos a tomar las precauciones necesarias. Claro que tenemos que obedecer las órdenes, las leyes establecidas por el gobierno, pero no podemos vivir en temor todo el tiempo, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Entonces la iglesia debe de estar confiando, debe de estar esperando. Su esperanza debe de estar en el Señor, y si Él ha prometido que nos va a librar de las enfermedades, eso quiere decir que la palabra de Dios se cumple, y la promesa está en su palabra, que ninguna de las enfermedades va a tocar a sus hijos, a sus escogidos. Nosotros somos hombres o la iglesia, hombres y mujeres restaurados, sellados con el poder del Espíritu Santo. Y cuando Dios pone el Espíritu Santo en el ser humano, es un sello de pertenencia absoluta para el Señor. Es decir, la iglesia es propiedad de Dios, y Dios siempre tendrá cuidado de la iglesia. Lo ha demostrado a través de los siglos, que Dios siempre tiene sumo cuidado con aquellos que han sido llamados para proclamar el nombre de Jesucristo. Y una de las evidencias es el poder del Espíritu Santo, el sello que nos distingue, hermanos, que pertenecemos a Dios. Si usted está sellado con el poder del Espíritu Santo, eso quiere decir que usted pertenece a Dios. Y si es pertenencia de Dios, nada de lo que sucede en el mundo va a tocar su hogar, va a llegar a su vida, va a llegar a sus hijos, porque estamos protegidos por el poder de la palabra de Dios, estamos protegidos por la sangre del Cordero, porque nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Entonces, un sello es señal de autoridad. El sello del Espíritu Santo es en nosotros la garantía absoluta que Dios está en nuestras vidas. Los sellos, hermanos, se usaban en la antigüedad se usaban en correspondencia, en cartas, en las puertas. Si un sello está en una carta, ese sello no se puede abrir. Ese sello no se puede, hermanos, no se puede, es inviolable. Entonces el sello del Espíritu Santo en nuestras vidas, hermanos, es inquebrantable. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Que nosotros como iglesia, dado a que la palabra de Dios lo promete, lo declara, que ninguna enfermedad tocará nuestras vidas. Entonces el pueblo de Dios debe de vivir confiado. El pueblo de Dios debe de vivir su vida
esperando, confiando y dependiendo de lo que Dios proclame, de lo que Dios pronuncia a través de su palabra. Entonces le dice al pueblo, si oyeres, eso es uno de los requisitos que el hombre de Dios tiene que tener cuidado, de oír atentamente la voz de Jehová. Y hacer su voluntad, vivir una vida recta, vivir una vida santa, vivir una vida en comunión, vivir la vida leyendo la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que nos limpia, la palabra de Dios es la que nos dictamina el camino a seguir. Lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, el hombre de Dios tiene que tener cuidado cuando tiene que estar atento a lo que Dios le está llamando. Y dice, y hicieres lo recto delante de Dios. Nadie que hace las cosas correctas, hermanos, va a recibir castigo. Como dije al principio, eso iría en contra de la naturaleza de Dios. Nadie que anda bajo la voluntad de Dios, hermanos, va a venir sobre el quebrantamiento. Todo aquel que hace la voluntad de Dios, viene la bendición sobre su cabeza, sobre su casa, sobre sus hijos, sobre su matrimonio, inclusive sobre su comunidad. Nadie que hace la voluntad de Dios está expuesto a los castigos que Dios va a enviar a este mundo. Nadie que guarda los mandamientos de Dios, hermanos, va a recibir una paga que no sea la bendición de Dios. Pero aquel que desobedece la palabra de Dios, aquel que vive una vida desordenada, aquel que vive una vida, hermanos, que no está de acuerdo a lo que Dios ha estipulado en su palabra, el resultado es la muerte, porque el pecado es la bacteria que genera la muerte en el ser humano. El pecado es lo que trae la muerte sobre la humanidad, y el resultado de esta enfermedad que está golpeando el mundo a nivel global es el resultado del pecado. Hemos desechado a Dios de nuestra nación, hemos desechado a Dios de la vida pública, hemos desechado a Dios de los hogares, y por ende, hermanos, si Cristo no reina en nuestros hogares, si Jesucristo no es el centro de nuestras vidas, el resultado es tristeza, es dolor, es desesperación y por ende la muerte. Entonces, pero aquel que vive en Cristo, aquel que está cubierto con la sangre del Cordero, ninguna de estas enfermedades tocará su morada, porque estamos escondidos en la mano poderosa de Dios. Estamos, hermanos, protegidos. Estamos, hermanos, nuestros hogares son guardados por el poder de Dios. Ninguna de estas enfermedades tocará tu hogar. Ninguna de estas enfermedades va a tocar a tus hijos. Ninguna de estas plagas van a llegar a tu casa. Entonces, la iglesia, el pueblo de Dios, tiene que estar animado. El pueblo de Dios tiene que estar atento. El pueblo de Dios tiene que estar en completa obediencia hacia Dios para que ninguna de estas situaciones toque nuestras vidas. Dios demanda santidad porque Él es santo. Él demanda fidelidad porque Él es fiel. Si le somos fieles al Señor, si nosotros nos mantenemos en su palabra, si nosotros nos mantenemos dentro de su palabra y obedecemos sus mandamientos, nuestra vida siempre será diferente, porque donde habita el Espíritu de Dios, donde habita el poder de Dios, la vida siempre será diferente. Amigos que nos ves en este día, es necesario que el hombre se allegue al Señor. Es necesario que el hombre cambie su manera de vivir. ¿Cómo se puede hacer eso? Lo dije en el último video. Tiene que haber un arrepentimiento en nuestras vidas, no un arrepentimiento superficial, no un arrepentimiento mezclado
con miedo. El arrepentimiento debe de ser genuino desde el fondo de nuestro corazón y cambiar nuestro estilo de vida. Bautizarnos en el nombre de Jesucristo. Y cuando nosotros nos bautizamos en el nombre de Jesucristo, hay una transformación y se proclama algo legal, divino desde el cielo. Y hay una transformación genuina en el ser humano y su vida nunca va a ser diferente. Y vivir una vida en santidad, porque Él es santo, porque Él es fiel, porque Él está ahí con los brazos abiertos para recibir un corazón quebrantado. Dice, nada de estas enfermedades que envié a los egipcios las enviaré a vosotros, porque yo soy Jehová, tu sanador. Dios es nuestro sanador. Dios está atento a la súplica de sus hijos. Dios siempre estará atento a la súplica de un corazón quebrantado. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Que Dios demanda ciertas condiciones para librarnos de todas las enfermedades. Dios demanda santidad, Dios demanda obediencia, Dios demanda fidelidad para que ninguna de estas plagas toquen nuestros hogares, para que ninguna de estas enfermedades llegue a nuestras casas, porque la sangre del Cordero aplicada en nuestros hogares, en nuestros hijos, en nuestras esposas, tiene gran poder de liberación para con sus hijos. Entonces, hermanos, es necesario vivir en santidad, es necesario vivir en obediencia, es necesario vivir bajo la voluntad de Dios, y nadie que viva bajo la voluntad de Dios va a recibir paga de muerte por vivir una vida santa. Pero aquel que vive una vida en depravación, aquel que vive una vida en pecado, aquel que vive una vida desordenada delante de los ojos de Dios, la paga es la muerte, porque la paga del pecado es la muerte. Entonces, pero aquel que vive bajo la voluntad de Dios, su paga es la vida eterna. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre bueno, en este momento, Señor, estamos orando, Padre, por todos los miembros de la iglesia local. Que tú, oh Dios, a donde estén, tú, oh Dios, los guardes, los protejas, los bendigas y guíes nuestras vidas. Clamamos, Señor, por nuestra nación, Estados Unidos de Norteamérica. Clamamos, Señor, y pedimos que tú, oh Dios, hagas tu voluntad sobre esta nación. Hagas tu voluntad, Señor, de acuerdo a tus misericordias. Clamamos también, Señor, por Jerusalén. Sean prosperados los que te aman. Clamamos, Señor, en este momento, para que tú, oh Dios, nos protejas. Protejas nuestros hogares, protejas nuestros hijos, protejas, Señor, nuestros matrimonios, y guardes cada uno de los miembros de la iglesia local. En el nombre de Jesucristo, en el nombre del Santo de Israel, te lo pedimos.